Hola, buenos días, feliz sábado. Vamos a iniciar la lección número 7. Y el título de la lección para esta semana es La ley y la gracia. Oramos. Señor, gracias porque usted es bueno, nos da un nuevo día. Gracias por cuidarnos y protegernos. Señor, que al estudiar la lección usted nos dé sabiduría para poder entender el mensaje que usted tiene para nosotros, Señor. Cuídenos y guárdenos, le invitamos que se quede con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La mayoría de las confesiones cristianas enseñan sobre la ley y la gracia y comprenden la relación entre las dos. La ley es la norma de santidad y justicia de Dios, y la violación de esa ley es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Y como todos hemos violado esa ley, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Gálatas 3:22. Es solo la gracia de Dios lo que puede salvarnos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Por supuesto, está el pequeño detalle del rol del día de reposo sabático como parte de la ley. No obstante, por diversas razones, muchos cristianos están decididos, al menos por ahora, a rechazar el sábado, y proponen todo tipo de argumentos para justificar el rechazo. Aunque se expresa de diferente manera y en diversos contextos, el tema de la ley y la gracia indudablemente se encuentran en toda la Biblia, incluyendo el libro de Deuteronomio. Sí, Deuteronomio también presenta la relación entre la ley y la gracia, pero en un contexto peculiar. Y en el comentario leemos: los hijos y hijas de Dios se sienten impulsados a perseverar en la tarea de vencer cuando cada día comprenden que necesitan aprender del Espíritu Santo la senda del bien y la justicia. Ninguna obra falsa tiene lugar en su servicio. Todos los días se dan cuenta de que deben mantener firme su confianza desde el comienzo hasta el final. Cuando alguien se desvía del sendero recto, el Espíritu Santo, obrando en su mente, lo lleva a confesar su error, de modo que pueda servir de advertencia para que otros no hagan lo mismo. Nunca debería un hombre ser tan orgulloso como para no poder admitir: me he equivocado. Lo menos que puede hacer después de haber pecado es dar evidencia de su tristeza y arrepentimiento. Quienes así procedan serán honrados por Dios, aunque cometan errores. La ley de Dios llega hasta aquellos propósitos secretos que, aunque sean pecaminosos, con frecuencia son pasados por alto, livianamente, pero que son en realidad la base y la prueba del carácter. Es el espejo en el cual ha de mirarse el pecador si quiere tener un conocimiento correcto de su carácter moral. Y cuando se ve a sí mismo condenado por esa gran norma de justicia, su siguiente paso debe ser arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón mediante Cristo. Al no hacer esto, muchos tratan de romper el espejo que les revela sus defectos para anular la ley que señala las tachas de su vida y su carácter. Vivimos en el siglo de gran impiedad. Las multitudes están esclavizadas por costumbres pecaminosas, malos hábitos, y son difíciles de romper los grillos que los atan. Como un diluvio, la iniquidad está inundando la tierra, y sin embargo, hombres que profesan ser atalayas en las murallas de Sión quieren enseñar que la ley era solo para los judíos y que caducó con los gloriosos privilegios que comenzaron en la era evangélica. ¿No hay acaso una relación entre el desenfreno y el crimen imperante? Y el hecho de que los ministros y sus fieles sostienen y enseñan que la ley no está más en vigencia. El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como un medio de justificación. Debe llegar hasta el punto donde renuncia a todos sus pecados y acepta un grado
tras otro de luz a medida que brillen sus senderos. Por la fe sencillamente echan mano de la provisión amplia y gratuita, hecha de la sangre de Cristo. Cree que las promesas de Dios, las cuales mediante Cristo son hechas para él santificación, justificación y redención. Y así, siga Jesús, caminará humildemente en la luz, regocijándose de la luz, difundiéndola a otros. Ya justificado por la fe, marcha gozoso de su obediencia delante de toda su vida. Paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Las almas que están sujetas a Dios, que lo honran y que son hacedoras de su palabra, recibirán iluminación divina. En la preciosa palabra de Dios hay pureza, elevación y también belleza que no puede alcanzar las más elevadas facultades del hombre, a menos que se reciba la ayuda de Dios. Interesante, ¿verdad? Muchas veces no llegamos a entender lo que dice, lo que es la ley o lo que es la gracia. Parece que fueran hermanas. Pero, ¿cómo nosotros podemos obtener la gracia? ¿Cómo? La esposa de un pastor, esa esposa ferviente, trabajadora para la obra de Dios, un día cayó enferma. Y el pastor entonces, su esposo, empezó a orar para que Dios pudiera restaurar su salud. Pero no sucedió nada, sino que perdió la vida. Entonces el pastor se enojó tanto con Dios y dejó su ministerio. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Nosotros queremos obtener la salvación, pero queremos obtenerla a nuestra manera, a como nosotros nos convenga. Hoy en día, muchas personas están diciendo que la ley ya fue clavada en la cruz y que ya no hay más. Sí, probablemente ellos dicen que tienen razón, vamos a darle la razón. Pero ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, es otra cosa. Ahí ya no bastan mis palabras, sino las que Dios quiere que yo sepa. La ley, lo vamos a mirar en esta semana, que la ley existió desde el cielo. Los ángeles no eran judíos. Adán no era judío, ¿verdad? Abraham, Noé, Enoc no eran judíos. Ahora, esa ley que se le dio al hombre, al judío, te puedes imaginar por un momento, si la salvación solo fuese para los judíos, ¿qué oportunidad tuviera yo de salvación? Así como muchos argumentan que la ley es solo para los judíos y que ya fue abolida. Ok, quiere decir entonces que la salvación solo era para ellos. Y yo no tengo ninguna posibilidad. Es algo que yo tendría que preguntarme a mí, preguntarle a mi pastor y preguntarle a Dios si estoy en el camino correcto. Cuando miramos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, encontramos todo aquel, como dice nuestra lección, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿cuántos mandamientos son? ¿Cuántos mandamientos? No son 5, ni son 6, ni son 7, ni 8, ni 9. Son 10. Ahora, podemos mirar que el sábado está ahí. Y ahora, ¿por qué yo no quiero obedecer? ¿O yo voy a obedecer solamente los que a mí me convengan? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que podemos salvarnos a nuestra manera? Si Dios dio 10, pues son 10, ¿verdad? Ahora, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, Adán perdió la batalla, cayó, pero vino Cristo a rescatarnos de ese mundo lleno de maldad, de pecado. Y tú y yo no teníamos oportunidad de salvación hasta que Él vino. Y sabes que en Isaías
59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Ahora, nosotros hoy no creemos completamente en Dios. Porque si creyéramos en Dios, pudiéramos aceptarle como Él quiere que nosotros le aceptemos. Pero en en Mateo 7:23, entonces les declararé. ¿De qué está hablando? Vamos a leer el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es algo duro, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús dijo eso? Yo puedo aparentar que soy cristiano. Yo puedo argumentar que tengo el Espíritu Santo. Pero yo estoy argumentando porque no es el Espíritu. No es el Espíritu Santo. No es el Espíritu de Dios. Es otro Espíritu que está obrando. ¿Sabes que el enemigo también tiene poder? Y él se manifiesta. Ahora, si yo obedezco a Dios, yo no tengo por qué tener miedo. Pero si no obedezco a Dios, entonces estoy metido en problemas. Eso no es para mí. Y es por eso que muchas personas dicen, yo no guardo los mandamientos porque yo no estoy bajo la ley. Ahora, es triste, ¿no? El que ya no está bajo la ley es aquel que no comete pecado, pero el que comete pecado sigue estando bajo la ley. Porque por la ley va a ser juzgado y lo vamos a mirar el lunes, eso, más. Entonces, analizamos un poquito que entonces si yo cometo pecado, infrinjo la ley. Al infringir la ley, estoy perdido. Romanos 6:19. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sí, estamos acostumbrados a hacer lo malo y al mundo le damos todo, ¿verdad? Al patrón, tú le das 12 horas, 13 horas, 14 horas de trabajo. ¿Cuánto le das a Dios? Ahora, ese mismo cuerpo que ocupas para hacer lo malo hay que ocuparlo para Dios. Así de sencillo. Pero muchas veces nosotros no queremos nada con Dios. Y es triste, ¿no? O queremos nosotros salvarnos, pero a nuestra manera. Y entonces ahí es un poco complicado porque no lo vas a lograr. Proverbios 3:1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Sí, Salomón sabía que sí era necesario guardar la ley, guardar los mandamientos, porque él se había apartado. Y cómo el pecado lo fue llevando hasta que él estuvo lejos de Dios. Bueno por él porque se dio cuenta y pudo regresar a tiempo. En Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos vamos a ser juzgados por la ley. Ahora, entre tú más aprendas, tienes más privilegio, más responsabilidad. Así como los judíos, ellos tenían el privilegio de tener la ley. Ellos tenían que atesorarla, pero también, por eso también iban a ser juzgados. También miramos ahí en mismo Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, pero sabemos, escucha bien, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, si tú estás obedeciendo a Dios, no tienes por qué tener miedo. Así como tú vas manejando y dice la velocidad 70 millas, pues tú vas a 70 millas y encuentras al policía, al sheriff, al trooper, pues tú no vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque vas a la velocidad que te muestra, que te está diciendo. Podrían haber 20, 30, 40, 100 policías, tú no tienes por qué tener miedo porque vas conduciendo bien. Así también cuando vamos conduciendo en la vida, en esta vida llena de maldad y de pecado, si estás luchando por hacerlo bien y estás esforzándote todos los días, no tienes por qué tener miedo. Y miramos también ahí en Gálatas, vamos a ir a Gálatas un poquito, Gálatas 3:22. En Gálatas 3:22, sí. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y cuando nosotros leemos ahí en Salmos 14, 1, 2 y 3, el músico principal, Salmo de David, dice: al necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos, escucha bien, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No somos justos, no somos buenos, no hay nada bueno, absolutamente nada bueno en nosotros. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Yo pienso que estoy bien. Yo pienso que con lo que hago me alcanza. Y si estoy pecando, ¿me voy a salvar? No, no me voy a salvar. No te vas a salvar. En Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Necesitamos creer. Los 10 mandamientos son reales. Necesitamos creer. Dios es real. Cuando yo creo en los 10 mandamientos, ahora yo puedo obtener la gracia, el regalo, ese regalo de salvación, ese regalo que yo no merezco. Pero muchas veces yo pienso que yo me voy a salvar. No. Necesito creer. Ahora, ¿cómo voy a obtener la gracia? Ahora ya sabemos que vamos a obtener la gracia cuando yo crea en Jesús, cuando yo crea en su palabra. Y la gracia, ese regalo que tienes hoy no te alcanza para mañana. Si hoy tú estás bien, bendito el Señor, sigue bien. Pero cuando tú caigas, ya no te va a alcanzar la gracia, si no te arrepientes. Necesitas ir a Jesús todos los días. Necesitamos de Jesús todos los días. Así como nuestro alimento de hoy no nos alcanzará para mañana, así la gracia de hoy no nos alcanzará para mañana. Es todos los días que tenemos que alimentarnos espiritualmente. Es todos los días que tenemos que ir a Jesús y pedirle que Él nos perdone, que Él transforme nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro carácter, ese que tanto nos cuesta. Porque si no le pedimos, nos vamos a perder. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Tú sabes que muchas personas están argumentando y pensando que se van a salvar por sus buenas obras que hacen.
No, tus obras no te alcanzan. Sí son buenas, a Dios le agrada, pero necesitas algo más. Necesitas tener fe, necesitas creer. Entonces, cuando nosotros miramos en Romanos 4:3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Necesitamos creer. Necesitamos saber que ahí está nuestro Señor. Y es por eso en Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuánto cuesta la salvación? Nada. ¿Cuánto te cuesta ese regalo de salvación? Ese regalo que Dios te da. Nada. Nada. Y es por eso que necesitamos ir a Jesús. Jesús le dijo a la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, Él conoce todo de ti, Él conoce todo lo mío, Él sabe mis problemas, Él conoce mis necesidades. Como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 9, versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Sí, ese regalo que nosotros no merecíamos, ese regalo, como San Juan 3:16, es un regalo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese regalo que Él te da en esta mañana, tú decides si lo aceptas o lo dejas. La salvación ahí está, solamente que hay que cumplir los requisitos que Él quiere. Mi hermano, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde. No somos buenos. Yo no soy bueno, tú no eres bueno. Yo he pecado, tú has pecado. Todos hemos pecado. Pero ahora Jesús me dice, aquí está la salvación. Y yo decido si me arrepiento. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de Judas? Él tuvo oportunidad, mas no la quiso tomar. Tú y yo tenemos oportunidad hoy. Y nosotros tenemos que decidir. Oramos. Señor, gracias. Gracias por la elección, gracias por su regalo. Gracias por su amor, por su cuidado, por todo lo que usted nos da, Señor, aún sin merecerlo. Perdónenos porque no somos buenos. Perdónenos porque le fallamos. Que usted pueda transformar nuestro carácter. Que pueda limpiar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente. Transformar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, Señor. Por favor, cuídenos y guárdenos en este día. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.